Hola chicos, bueno, en clases anteriores habíamos visto qué significa el límite cuando x tiende a un número a de una función. En este caso a es cualquier número real. Bueno, habíamos visto que eso lo que quiere decir es que en la función f sustituyo números que están cada vez más cerca de a, tan cerca de a como yo quiera. Y lo que miro es qué ocurre con las imágenes, si las imágenes se acercan cada vez también más a un número, o salen números cada vez más grandes, bien sea positivos o negativos. Y en ese caso diríamos que tendería a más o a menos infinito. ¿Vale? Y vimos también que yo me puedo acercar a de dos maneras distintas, o bien por números mayores que a, y eso lo llevamos el límite cuando x tiende a por la derecha, ¿vale? Esto es el límite por la derecha. O bien me puedo acercar sustituyendo números que son un poquito más pequeños que a, ¿vale? Y a esto lo llamamos el límite por la izquierda. Y a cualquiera de los dos lo llamábamos los límites laterales. Bueno, estas son cosas que ya hemos visto. También vimos que cuando tenemos una función que está definida por una fórmula, estas que hemos visto, de las que hemos calculado el dominio de definición, por ejemplo, y el número a es un número que pertenece al dominio de definición de la función, este número a es un número donde la función es regular, vamos a poner este regular entre comillas porque no es muy preciso, ¿vale? Para calcular ese límite lo único que hay que hacer es sustituir en la función, es decir, en ese caso el límite cuando x tiende a de la función es igual a la imagen de la función en a, ¿vale? Me da lo mismo que cuando sustituyo el número a en la función. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de la función x más 5 por x más 2, ¿vale? Es una función racional. Fijaros, yo el 1 lo puedo sustituir en esa función perfectamente porque no anula el denominador. Entonces, para calcular el límite, fijaros, cuando yo sustituyo en la x números muy cercanos a 1, el numerador es lógico pensar que va a estar muy cercano a 6. Y si sustituyo en el denominador números muy cercanos a 1 y le sumo 2, pues es lógico pensar que esto va a estar muy cercano a 3, con lo cual el límite va a ser 2. Entonces, en los casos en que tenemos una función definida en una fórmula y el límite lo calculamos en un número, en un punto en el que la función es regular, no hay ningún problema para calcular la fórmula, pues lo único que hay que hacer es sustituir. Y vimos otro caso un poco más interesante, que es, por ejemplo, si calculamos el límite de una división, ¿vale? Y resulta que en esta función el numerador tiende a un número y el denominador, vamos a ponerlo así entre paréntesis, y el denominador tiende a 0, ¿vale? Vimos que entonces lo que ocurre es, si yo a un número, algo que se parece cada vez más a un número concreto, lo divido por números que son cada vez más pequeños, pues lo que me va a dar son números cada vez más grandes, bien positivos o bien negativos, dependiendo del signo que tenga acá y del signo con el que me salgan estos números pequeñitos, ¿vale? Eso fue todo lo que vimos en la última clase. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esto al cálculo de algunos límites en concreto. Vamos a otra página. Entonces, vamos a ir por algunos tipos de funciones. Por ejemplo, vamos a empezar con las funciones polinómicas, que como siempre son muy sencillitas, ¿vale? Cómo calculamos el límite cuando x tiende a a de un polinomio. Bueno, entonces fijaros, el dominio de definición de los polinomios son todos los números reales, ¿vale? En los polinomios puedo sustituir cualquier número, allí no hay ningún problema. Entonces, para calcular este límite, lo único que tengo que hacer es sustituir el número. Súper fácil. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo menos 5x más 2, vale, pues el menos 1 lo puedo sustituir en el polinomio sin ningún problema, pues lo único que tengo que hacer es sustituir. Eso daría menos 1 al cubo menos 5 por menos 1 más 2. Y hago las operaciones y ya está. Menos 1 al cubo menos 1, menos 5 por menos 1 más 5, más 2, y esto da 6. Pues ese sería el límite. Y con esto hemos acabado. Es así de sencillo. Las funciones polinómicas lo único que hay que hacer es sustituir.
Bueno, vamos a unas funciones un poquito más complejas, ¿vale? En el caso de que tengamos funciones racionales. Este caso ya lo hemos visto un poquito también con los ejemplos que he puesto anteriormente, pero vamos a verlo de una forma más sistemática. Es decir, voy a tener un límite ahora del tipo límite cuando x tiende a un número de un polinomio dividido entre otro. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaros, aquí es muy importante saber si este número a, al que tiende el límite, está en el dominio de definición de esta fracción o no está en el dominio de definición de esta fracción. Porque si está en el dominio de definición, lo único que hay que hacer es, como hemos hecho en los polinomios, sustituir. ¿Vale? Entonces, fijaros, cuando está a en el dominio de definición de esa función, pues cuando no anula el denominador. ¿Vale? Entonces, vamos a tener varios casos. Primer caso. Si el número no anula el denominador, es decir, si al sustituir a en el polinomio q me da distinto de 0. Voy a escribirlo bien, que me ha salido un poco así. Voy a escribir bien. Si, perdonad. Vale. Si q de a no da 0. Vale, entonces en ese caso, lo único que tengo que hacer para calcular el límite pues es sustituir a y ya está. Por ejemplo, esto ya lo hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 7 partido por x al cuadrado menos 1. Pues lo sustituyo y en el numerador me da 2 al cuadrado 4 más 7, 11 y en el denominador me da 2 al cuadrado 2 menos 1, 3. Pues ya está, 11 tercios es el límite, ya estaría acabado el ejercicio. No hemos tenido ningún problema al sustituir, se acabó la historia. ¿Vale? Bueno, vamos a otro caso. Este es el caso más sencillo, pero es el menos interesante, como siempre. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el segundo caso. Si, perdonad que estoy equivocando otra vez, si al sustituir el número a en el denominador me da 0. ¿Vale? Entonces, fijaros, en ese caso tendríamos el límite. Bueno, perdonad, en ese caso vamos a distinguir también dos situaciones, porque es importante. Vamos a pensar primero en la situación A, si el denominador es 0, pero el numerador, al sustituir el número en el numerador, no da 0. Es decir, tenemos el límite cuando x tiende a de p de x partido por q de x, y cuando sustituyo a, en el numerador me da un número, el que sea, ¿vale? El numerador tiende a un número, pero el denominador tiende a 0. Bueno, pues esto ya hemos visto lo que pasa. Esto va a tender a más o a menos infinito, ¿vale? Y para saber si tiende a más o a menos infinito, vamos a tener que estudiar los límites laterales. Entonces, en este caso, estudiamos los límites laterales. Vale, ¿cómo se hace eso? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x más 5 partido por x menos 3. Fijaros, en este caso, si yo sustituyo 3 más 5, 8 y en el denominador me sale un 0, ¿vale? Estamos en el caso anterior. Entonces, sabemos que eso va a tender a más o a menos infinito. Lo que no sabemos es si es a más, si es a menos o cada límite lateral da una cosa distinta. ¿Vale? Entonces, estudiamos los límites laterales. Voy a estudiar primero el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Vale, entonces, fijaros, cuando x tiende a 3 por la derecha, sustituyo números muy cerca de 3, pero un poquito mayores que 3. Por ejemplo, voy sustituyendo el 3,1, el 3,01, el 3,001, ¿vale? Entonces, fijaros, el numerador me va a salir un número muy cercano a 8. Y el denominador me va a salir un número muy cercano a 0. El denominador me va a salir un número muy cercano a 0, pero como si estoy sustituyendo un número un poquito mayor que 3, estoy tendiendo a 3 por la derecha, me van a salir números muy pequeñitos, pero positivos. Estoy seguro que van a ser positivos, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso, tanto el numerador como el denominador son positivos, pues eso va a tender a más infinito. ¿Y qué pasa si estudio el límite por la izquierda? Es decir, si estoy sustituyendo números cerquita de 3, muy cerquita de 3, pero más pequeños que él. Por ejemplo,
el 2,9, el 2,99, el 2,999, etc. Fijaros, el numerador va a seguir tendiendo a 8, ¿vale? Y ahora, si a números muy cercanos de 3 le resto 3, eso va a tender a 0 también, pero ahora los números van a ser negativos, porque los números que sustituyo son un poquito más pequeños que 3, ¿vale? 2,9 menos 3 me da menos 0,1. 2,99 menos 3 me da menos 0,01, ¿vale? Entonces aquí salen números muy cerquita de 0, pero negativos, ¿vale? Entonces, como el numerador es positivo, el denominador es positivo, ahora esto tiende a menos infinito, ¿vale? Entonces, en este caso, para esta función el límite cuando x tiende a 3 por la derecha va a ser más infinito y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda va a ser menos infinito. ¿Vale? Vamos a estudiar un caso un poquito más complicado que este, ¿vale? O sea, el mismo caso, pero un ejemplo un poquito más complicado. Por ejemplo, vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos x más 1 partido por x al cuadrado más 2x menos 8, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una función así, que primero no sabemos en qué caso estamos, lo primero que hacemos es sustituir el 2 en la función, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, si sustituyo el 2 en la función, en el numerador me sale 2 al cuadrado 4, menos 2, 2, más 1, 3. El numerador tiende a 3. Y el denominador tiende a 2 al cuadrado 4, más 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, menos 8, 0, ¿vale? Estamos en el caso que habíamos visto. El numerador tiende a un número, el denominador tiende a 0, ¿vale? Entonces, tenemos que volver a estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿vale? Entonces, pero fijaros, en este caso parece que es bastante más complicado saber si en el denominador me salen números positivos o negativos. Yo sé que en el denominador me van a salir números cerca de 0, pero no sé si son positivos o son negativos. Bueno, entonces, para estudiar eso, en el caso de que tengamos polinomios un poquito más complejos, que no sea de grado 1, vamos a hacer la siguiente. El numerador lo dejamos como está, porque eso ya sabemos, por ejemplo, en este caso, que tiende a 3. Y el denominador lo vamos a descomponer en factores, ¿vale? Es decir, igualamos el denominador a 0 y solucionamos la ecuación para encontrar las raíces, ¿vale? Vamos a descomponerlo en factores. Nos sale que x es igual a menos 2 más menos b al cuadrado 4 menos 4ac, que sale 32, partido por 2a. Bueno, esto lo hacéis y las soluciones salen menos 2 más menos 6 partido por 2, ¿vale? Y esto nos da 2 y menos 4. Y menos 4, ¿vale? Bueno, entonces, lo que ponemos ahora es, en el denominador ponemos el polinomio, pero descompuesto en factores, ¿vale? Como las soluciones han salido 2 y menos 4, la descomposición en factores sería x menos 2 por x más 4, ¿vale? Hemos escrito lo mismo que el de arriba, esto le ponemos igual, pero el denominador descompuesto en factores. Bueno, entonces ahora es un poquito más sencillo estudiar el signo del denominador, ¿vale? Fijaros, por la derecha, yo sé que el numerador tiende a 3, ¿vale? Sustituyo y sale a 3. Y ahora en el denominador, fijaros, vamos a fijarnos en el primer factor, este de aquí. Sustituyo números que están muy cerca de 2, pero un poquito mayores que él. Entonces, eso tiende a 0, pero me salen números positivos, ¿vale? Números muy pequeñitos, pero positivos. Si sustituyo el 2,1, el 2,0,1, 2,0,01 y le resto 2, me salen números muy pequeños, pero positivos, ¿vale? Y el otro factor, este factor de aquí, pues ese tiende a, cuando x tiende a 2, eso tiende a 2 más 4, eso tiende a 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, en el numerador tengo un número positivo y en el denominador tengo dos números positivos también. El denominador tiende a 0. Luego eso tiende a más infinito. Me sale todo positivo, tiende a más infinito, ¿vale? Yo ya sabía que esto tendía a más o a menos infinito. Lo único que tengo que decidir es si es a más o es a menos, ¿vale? Bueno, y ahora hacemos el mismo estudio cuando x tiende a 2 por la izquierda. El numerador tiende a 3, sustituimos tiende a 3 y ahora, en este factor de aquí, ahora estamos sustituyendo números muy cerca de 2, pero un poquito más pequeños que él, un poquito más pequeños que 2. Si les resto 2, me va a salir un número muy pequeño, pero además negativo, ¿vale?
Y el siguiente factor, este de aquí, pues si sustituyo un 2 en la x y le sumo 4, pues eso va a tender a 6, ¿vale? Y ahora, ¿qué me ocurre? Fijaros, el denominador me sale un número negativo por un número positivo. Eso va a ser negativo, ¿vale? Un número muy cerca de 0 por un número muy cerca de 6. Esto va a ser muy cerca de 0 también, pero además negativo, ¿vale? Entonces, numerador positivo, denominador negativo. Fijaros con qué signo me salen los factores. Me salen con este signo, ¿vale? Entonces, el resultado de eso es negativo, tiende a menos infinito. ¿Vale? Entonces, si tenemos un límite de este tipo, donde el numerador tiende a un número y el denominador tiende a 0, en este caso, descomponemos el denominador en factores y estudiamos el signo de cada factor para decidir si es más infinito o menos infinito. Vale, y este sería el segundo caso. Vamos al último caso que nos queda, que sería, luego hacemos un resumen de todos los casos que hemos visto. El último caso sería... Estamos en el caso 2, que es si al sustituir el número en el denominador me da 0, y vamos a ver ahora el caso B, que es que cuando lo sustituyo en el numerador también me da 0. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que es el siguiente. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x menos 8, y en el denominador vamos a tener x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Límite cuando x tiende a 2. Otra vez, entonces, sustituimos el 2 en el numerador. El numerador nos queda 2 al cuadrado 4, más 2 por 2 4, 4 más 4 8, menos 8 0. ¿Vale? Y en el denominador nos sale 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2, 8, 4 menos 8 menos 4, más 4, 0. Salen 0 los dos, ¿vale? Fijaros, no es como antes que salía un número en el numerador y en el denominador salía 0. Entonces, fijaros, ahora tengo en el numerador una cosa que tiende a 0 y en el denominador otra cosa que tiende a 0, ¿vale? Fijaros, ¿eso a qué tiende? Pues fijaros, eso puede tender a cualquier cosa. Fijaros, depende de dónde me salgan los números más pequeñitos. Tanto en el numerador como en el denominador me van a salir números muy pequeñitos, pero ¿en cuál de los dos los números son más pequeñitos? ¿Vale? No lo sé. Entonces eso puede tender a cualquier cosa, a más, menos infinito, a un número, a 0, puede ser lo que sea, ¿vale? Esto es lo que se llama una indeterminación, ¿vale? Un límite que es una indeterminación, ¿vale? Un límite que es una indeterminación es un límite que a priori no podemos saber lo que sale. En cada caso puede salir una cosa distinta y hay que estudiar caso por caso, por separado. ¿Vale? Entonces, esta indeterminación, 0 partido por 0, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, claro, si nos ha salido un 0 tanto en el numerador como en el denominador, es porque el 0 es una raíz de los dos polinomios, ¿vale? Entonces, cuando descompongamos los polinomios en factores, se va a poder simplificar, ¿vale? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es descomponer los dos polinomios en factores, ¿vale? El x al cuadrado más 2x menos 8, esto lo hemos hecho antes porque este polinomio nos ha salido en el ejercicio anterior, no lo voy a volver a hacer, este salía x menos 2 por x más 4, ¿vale? Y hay que descomponer también el polinomio del denominador, ¿vale? Solucionamos la ecuación de segundo grado, x es igual a 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 16 partido por 2, ¿vale? Sale 4 más menos 0 partido por 2. Nos sale una solución única. ¿Vale? Recordar que cuando sale una solución única es porque esa raíz es doble y el factor correspondiente hay que ponerlo al cuadrado, ¿vale? Realmente lo que pasa es que esta solución sale dos veces, hay que ponerla al cuadrado, ¿vale? Entonces, cogemos el límite cuando x tiende a 2 de los polinomios que teníamos, ¿vale? Entonces ponemos la descomposición en factores, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2, el numerador nos ha salido x menos 2 por x más 4 y el denominador x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y ahora simplificamos, fijaros que se puede simplificar porque un x más 2 de aquí se va a ir con un x más 2 de abajo, ¿vale? Y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 4
por x menos 2, ¿vale? Y ahora empezamos de cero, otra vez. Volvemos a estudiar este límite que nos ha salido ahora, que será uno de los dos casos anteriores. O me dará un número partido por otro, y ahí lo puedo dividir, el número que me dé, o me dará un número partido por 0, ¿vale? Y tenderá más o menos infinito. Fijaros, en este caso, ahora lo que me sale es que el numerador tiende a 6 y el denominador tiende a 0, ¿vale? Estamos en el caso 2a. Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, es estudiar los límites laterales. Otra vez, estudiamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿vale? En este caso el numerador tiende a 6 y el denominador tiende a 0, pero me salen números positivos, ¿vale? Sustituyo números un poquito mayores que 2, le resto 2, me salen números muy pequeños pero positivos, ¿vale? El numerador y el denominador son positivos, luego se tiende a más infinito, ¿vale? Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues hago lo mismo. El numerador sigue tendiendo a 6, ¿vale? Si sustituyo números muy cerca de 2 y les sumo 4, pues eso, estará muy cerca de 6. Y el denominador, ahora, números muy cerca de 2, le resto 2, pues me saldrán números muy cerca de 0, números muy pequeños. Pero ahora, los números que estoy sustituyendo son un poquito más pequeños que 2, el 1,9, el 1,99, etcétera, etcétera. Con lo cual me van a salir números muy cerca de 0 y negativos, además. Entonces, numerador positivo, denominador negativo, al dividir me quedan números negativos. Me van a salir números negativos muy grandes, va a tender a menos infinito, ¿vale? Y con eso, pues estaría resuelto el problema. Los límites laterales dan eso de ahí. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto y para acabar, ¿vale? Entonces, cuando vamos a calcular el límite, cuando x tiende a un número de una función racional, ¿vale? Tenemos que distinguir tres casos, ¿vale? Primero, vamos a poner 1. Si al sustituir el número a en el denominador, si al sustituir este número de aquí en el denominador, no me sale 0, ¿vale? Entonces, en ese caso, muy sencillo, lo único que hay que hacer para calcular este límite, ¿vale?, es sustituir en el numerador y en el denominador y lo que me salga, ¿vale? Sustituyo y el número que me salga. Segundo caso, si al sustituir el número en el denominador me sale 0, ¿vale? Y aquí vamos a distinguir dos subcasos. Si al sustituirlo en el numerador no sale 0 y si al sustituirlo en el numerador también da 0, ¿vale? Si al sustituirlo en el denominador da 0, en este caso, si al sustituirlo en el numerador no da 0, en este caso, este límite, ¿vale?, el numerador va a tender a un número, el denominador va a tender a 0. Sabemos que eso tiende a más o a menos infinito, ¿vale? Y hay que estudiar los límites laterales. Hay que estudiar el límite por la derecha y por la izquierda, laterales, ¿vale? Si es necesario, el denominador hay que descomponerlo en factores para estudiar el signo con el que sale cada factor, como hemos hecho en los ejemplos, ¿vale? Y si el denominador es 0 y el numerador también, entonces lo que tenemos que hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador y simplificar la fracción, ¿vale? Y una vez que hemos factorizado y simplificado, estaremos o en el caso 1 o en el apartado 2a, estaremos en uno de los dos casos anteriores y volvemos a hacer el estudio, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tengamos, que hoy os he explicado muchas cosas, ha sido un poco largo, volver a revisar los ejemplos, cualquier duda que tengamos lo resolveremos en clase, que haremos unos cuantos más ejemplos de esto.